esta causal es porque, de partida, lo que más llama la atención es que en el municipio existía una sala cuna. Existía una sala cuna para todos los funcionarios, ¿no es cierto? O sea, naturalmente, una mujer que es madre tiene derechos a la cuna, es un derecho que tienen todas las mamás de sus hijos de menores de 2 años. El punto es que ya existiendo una sala cuna para los funcionarios, ella también es una funcionaria, finalmente, electa por la ciudadanía, ¿no es cierto? Por la gente, de lo que obviamente es la democracia que finalmente nos convoca para elegir a una autoridad municipal. Es alcaldesa. Y al ser madre, también tiene derechos a la cuna. Entiendo que ella fue madre estando ya en el cargo o pocos meses antes de asumir. Ese dato no lo tengo tan preciso. Sí, poquitos meses antes, porque yo me acuerdo que cuando ella fue alcaldesa, ¿no? Yo la seguí en ese día a día y estaba con el pequeño. Ya estaba con su hijo. Ya era madre, pero de un niño ya más Entonces, mayor. lo primero que llama la atención es por qué existiendo una sala cuna para los funcionarios, ella no utiliza ese recurso que es municipal, en el fondo, para el cuidado de su hijo. Y podría ser, Maca, porque su hijo pequeño tiene una condición especial. O sea, al ser un niño que está dentro del espectro autista, en un momento de hoy no poder estar a lo mejor con todos los demás niños, se le habilitase un espacio para que él tuviera esa tranquilidad que necesitan estos niños, y eso puede generar este conflicto. Lo que pasa es que yo creo que, y comparto el punto porque entiendo que hay niños que son distintos, que tienen obviamente distintas capacidades, ¿no es cierto? Y eso no solamente le pasa seguramente a Katy Barriga como madre, habrán otras madres de la comuna de Maipú que también les pase exactamente lo mismo. Claro. Un poco lo que yo quiero es que no tiene que haber ninguna instancia de privilegio, un poco a eso es lo que yo apunto, ni de discriminación. En el fondo, finalmente lo que yo veo en este caso es que si efectivamente ella habilitó una sala para su hijo, ojo, que como quizás como autoridad era una sala que estaba vacía, que no se ocupaba, quizás era una sala que finalmente ella podría haber utilizado para su hijo, para que estuviera con su cuidadora, pero ¿dónde se equivoca? Porque uno es y no ir al recurso que existe, pero lo segundo es usar los recursos públicos, si es que eso realmente se comprueba. Estamos en la hipótesis de que sea cierto estas denuncias, de que finalmente ella usa recursos públicos, habría usado más bien recursos públicos para esta sala, para que fuera la sala cuna exclusiva para su hijo, para el cuidado de su hijo. O sea, pero de hecho sí es lo que estamos viendo, si esta es la inauguración, fue como súper pomposo. Lo que a mí se me ocurre es que pudo haber sido que reabrió una nueva sala cuna porque la anterior pero lo usaba solamente su hijo, Adri. Pero es que eso es lo que dice. Era una sala habilitada en otro departamento de la municipalidad. Eso es lo que alegan en la denuncia. Pegado al despacho, o sea, claro, ella tenía, digamos, estos jardines infantiles que es lo que estamos viendo nosotros ahora, como para la comunidad. Para la comunidad. Exactamente. Esto era lo que ella mostraba públicamente. Exacto. Su compromiso, que me parece social. Muy bien, por lo demás, social, pero lo que estaba oculto era que ni siquiera ella formaba parte de estos beneficios que le correspondían a ella, también por ser funcionaria municipal, sino que ella tenía otro que era privado, pagado con recursos municipales. Ahora, yo te quería hacer una pregunta para que me aclares, porque yo no entiendo a qué se refieren, querida Maca, cuando este 15 de abril en la reformalización ¿ya? de Katy Barriga, la Fiscalía Oriente expondría nuevos delitos reiterados por malversación de caudales públicos. Los que ya sabemos, claro, fraude al fisco. Pero también un ilícito de negociación incompatible. ¿A qué se refiere? Porque no sale el detalle. Todavía se desconoce, pero ¿en qué circunstancias se configura un delito de negociación incompatible para los que somos un poco ignorantes en el tema? La verdad que lo dice la misma palabra. Es decir, finalmente uno está en una posición de poder y finalmente se aprovecha un poco de esa posición para, en el fondo, hacer algo que está fuera de la norma, y en este caso sería, me imagino que es estos casos que estamos discutiendo. Es decir, aprovecharse, ¿no es cierto?, de su posición para autofavorecerse, en el fondo, respecto de pagar con recursos públicos a la cuidadora y también eventualmente, digo siempre eventualmente, porque estas son acusaciones que tienen que comprobarse, ¿no es cierto?, efectivamente también usar esta sala, que era una sala, quién sabe para qué se usaba. Manu aporta el antecedente que era detrás de la oficina de donde estaba ella, ¿no es cierto? Y finalmente autobeneficiarse de algo que en su posición de alcaldesa no podría haberlo hecho, ¿no es cierto? Porque lo habría hecho con caudales públicos. Por ejemplo, en el caso de algo que fue muy bullado en su momento y que tenía que ver, por ejemplo, con la compra de empanadas. ¿Ya? ¿Por qué fue bullado?
Porque una empanada en el mercado vale 1.000 1.500 pesos. Ya. ¿Ya? Las compró a 5.000. Pero ¿a quién se las compró? Ahí viene el tema. ¿Y por qué hace sobreprecio? Exacto. Ella me lo explicó. A ver, como dicen por ahí, no tengo la cifra exacta, pero sí era un sobreprecio Evidente. evidente, ¿no? Ojo, septiembre. Fue en septiembre. Ujú. Mes donde a lo mejor el precio de las cosas que Puede tienen que estar un ver poco más alto. puede estar más alto. Pero así todo era evidente de que El precio era desproporcionado. aplica este nuevo delito del cual la estarían acusando. O sea, Porque es desde tu posición de poder determinar, ¿no?, a quién se las compro y por qué hace sobreprecio. sí, pero es que ahí hago un doble clic en esa descripción de la empanada. Uno dice, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el vendedor de empanada en el fondo? O sea, ¿por qué tengo un interés yo Que sea esa respecto de marca que o esa sea empresa. esa marca, esa empresa, ese proveedor, en el fondo? Porque yo tengo un interés por detrás. En el fondo a mí me va a llegar una comisión, me va a llegar en el fondo un estímulo, maletín. algo, el maletín, exacto. Un poco lo que hoy día estamos conversando, a propósito de otro caso y otra alcaldesa, Iracy Hasler, que ayer también fue noticia, respecto de la compra-venta del inmueble de la clínica Sierra Bella. O sea, Papá. también en el fondo uno dice, o sea, ese inmueble se vendió en 2.000 millones, después el municipio lo quería comprar en 8.000. Entonces uno dice, bueno, o sea, la gente no es tonta y en el fondo uno dice, bueno, acá hay una figura que algo esconde, algo oculta, porque estoy gastando recursos públicos, porque ese es el tema, en mi condición, en que tengo o sea, soy autoridad finalmente, tomo las Claro. decisiones respecto de esto y estoy involucrando recursos públicos para beneficiar a quién. Ujú. Entonces queda obviamente la sensación de que algo se oculta detrás de eso. Claro, y es definitivamente donde tiene que Pero ahí intervenir la claro, Contraloría, que tiene es una que- institución que está por sobre, ¿no? Exacto. Esta Pero se autoridad tiene es que cuando- comprobar, po. No, Porque efectivamente algunas personas podrían decir, bueno, una mala administración ¿Qué de es los lo que se- recursos. qué es lo que se dice Que es lo con que respecto a hacen Katy muchas Barriga? municipalidades, que en el fondo dicen, ya, este vaso de agua que en el mercado vale 200 pesos, yo lo compro en 1.000 pesos. Ay, porque me dio lata y no quise cotizar nomás. Y Sí, llegué pero y pagué el usualmente- primero que me lo Pero ofreció. tiene que haber usualmente una hay que tasación haber fiscal, una- en este caso Es que- hubo 3. Es que supone que tiene que no, ser eso, Es por que ley de parece transparencia, que irían- Es que hay O una hasta licitación. hasta ciertas cantidades de dinero. un concurso público. Una Son- licitación, una sí. licitación pública. Mira, yo les voy a comentar porque esto me lo envió la Katy, por supuesto me lo envió hace cierto Sí, que era tiempo por lo de las empanadas. los hornos, sí. Más de 8.000 de empanadas. Contraloría descarta irregularidades en contratación por trato directo de empresas para eventos de la Municipalidad de Maipú. Yo creo que en el minuto en que a la Katy se le dice, mira, aquí dice, son 700 empanadas y se compraron, son 7.700 empanadas respectivamente. Pero el asunto es que estaba todo en regla. Finalmente lo que la Katy siempre apuntaba es Sale. que era que se le... ¿Me se le- buscan el precio de las empanadas? ¿Cuánto se Acá pagó? Sí, está, no, pero acá está, estaba- lo ¿cuánto envío se pagó? al- Es que No, ya pero en su estaba- momento lo que decían Sí. era que, claro, La la gente Contraloría tomaba ya dijo el que- tema de cuánto costó en definitiva para la persona que recibió la empanada, pero que ahí no estaba incluido ni los hornos que se llevaron para calentar las empanadas, que era el arriendo de esos hornos, ni el Claro. servicio para ello, ni todo lo demás, ni el sitio donde se ubicó que entregaba las empanadas. O sea, todo eso estaba dentro del Sí. precio de la empanada. Entonces, claro, una empanada que te cuesta 1.000 insisto que- terminaba costando 5.000 por el servicio Pero ahí que se va, había prestado. pero insisto que Y eso es ya lo que luego empanada Contraloría más, tuvo empanada que- menos. Acá lo Ojo. que van a tener que eventualmente Explica, comprobar es si esa tercerización, o sea, ese Cachito- tercero cachito más, cachito tenía menos. algún contacto Beneficio directo, por o sea, algún si lado. efectivamente le llegaba ese sobreprecio al bolsillo de Katy Barriga o no. Eso es otra Por cosa. ahí el beneficio es solo de ese tercero. Pero En en el este fondo- caso, estas dos denuncias hablan de que efectivamente, según los denunciantes, Había un beneficio. Katy Barriga, con dineros municipales, hacía ciertas cosas que iban en directo beneficio de ella. Es decir, Pero- aprovechándose, en el supuesto que sea cierto, de su posición De poder, claro. de poder, de ser autoridad, de ser funcionaria, ¿no es cierto?, la máxima autoridad Sí. del municipio, habría hecho en el fondo negociaciones, negocios, contratos para que ella se beneficiara. Maca, Estuvo- Es bueno Tanto en el decir, tema de la ¿qué dijo el cuidadora abogado? como en el tema de la Estuvo Luis sala. Japaz acá y también manifestó de que en eventos municipales la productora que le prestaba servicios con ciertos equipos era de Joaquín Lavín Jr. Sí. Entonces, yo solamente Ah. voy poniendo cosas sobre la mesa que me parecen Pero más fácil señalaba para la hacia la gente que está en su fecha- casa poder entender un poco
¿Cuáles son estos nuevos delitos? Sí, señalaba así Luis Japaz, para ser justo con eso, Sí. que él desconocía si en la fecha de los eventos Todavía sigue siendo Joaquín el dueño. Lavín seguía siendo el dueño o no de la productora. Sabía que él estaba asociado al mundo de la producción de eventos, mas no si era el dueño de la productora en cuestión. En ese Sobre momento las de los declaraciones de eventos. Japaz habló el abogado de Katy Barriga sobre puntualmente el tema de las cuidadoras. Y creo que es importante también señalar que él desmiente a Luis Japaz. Dice que él, sin fundamento alguno, paso a citar, indicó que el trabajo realizado por las personas que oficiaron como cuidadoras del hijo de la señora Barriga, mientras se desempeñó como alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, fueron remuneradas por la institución pública mencionada. Bajo ese argumento, señala que lo anterior es falso y descansa en que los dichos interesados del imputado Japaz se acompañan, en la negación de estos dichos, de detalles de las transferencias realizadas por la señora Barriga a todas las personas que cumplieron el rol de cuidadoras, para con ello descartar la mendaz imputación realizada por Luis Japaz y que fue recogida por la Fiscalía a la hora de solicitar una nueva reformalización. Bueno, ahí Oye. es bien interesante lo que dice el abogado, porque si efectivamente existen las transferencias de la cuenta personal de Katy, ¿no es cierto?, que va a pagar a estas 4 cuidadoras que tuvo durante este periodo en que ella fue alcaldesa, quiere decir que se puede aclarar fácilmente con documentos, con la también prueba documental. Pero también la denuncia de Luis Japaz se puede contrastar rápidamente y me da la impresión que la Fiscalía, si ya la ha considerado, lo tiene contrastado. Porque él habla de que las 4 personas tuvieron contratos o Con la tienen, municipalidad. desconozco, con la Municipalidad de Maipú. Pero, Es que no es Esos que yo te contratos contrate para- honorarios o contratos, no tengo idea. ¿Y Tienen esos que contratos? existir. Entonces, si la Fiscalía ya los considera, me imagino que la Fiscalía no va a llegar. Y ahí sin viene la esa pregunta, Huguito, perdona, pero ¿Ah? viene la gran pregunta. Si existen esos contratos de estas 4 cuidadoras, que es con la municipalidad y no con Katy Barriga como persona natural, ¿no es cierto?, que puede contratar una cuidadora para su hijo, por supuesto, como cualquier persona, ¿son contratos de qué? ¿De cuidadora de niños? No, ¿De no, qué? no. Es que ahí está Ahí el viene el problema, tema, ¿o además. no? No, son, claro. son en otras funciones. Exacto. En otros Me- departamentos inclusive. Perfecto, ya. Entonces, no son en Es que el ahí rol se de- empieza a configurar Porque algo es que lo que decía, es digno de el investigar. señor Japaz. O sea, en un momento él decía que cuando alguna cuidadora, por alguna razón, Katy no la consideraba, inmediatamente la hacían desaparecer de ese puesto de cuidadora y o se le mandaba La a otras a la trasladaban. cuna del municipio Para o a el resto otro de las funcionarias. departamento La perdido reasignaban. dentro. Entonces, Claro, porque me eso- parece que las declaraciones del abogado, la verdad es que no aclaran mucho, porque Katy Barriga le puede haber hecho una transferencia por X cantidad de dinero a estas funcionarias o cuidadoras. Ahí sabremos en el momento de la formalización qué Sí, pero rol cumplían, pero no hay quiere que decir ver- que ellas no hayan tenido contratos municipales, por lo tanto, Claro. obviamente también deja en un entredicho de que ella esté contratando a alguien que a la vez trabaja como cuidadora. Pero si ¿me es lo entiende? mismo que le Como- pasaba a la propia Andrea Monsalve, esta periodista que empezaba trabajando como precisamente un poco Envié un video asesora reciente ya. como asesora de vídeo de Envié un video de Ah, Andrea perfecto. González porque hemos hablado tanto Sí. de ella y tengo un video que fue público que creo que se puede mostrar, lo envié al chat de Zona, que ese es un video que me lo envió de hecho la propia Katy Barriga. Es que ella entró primero como periodista que se encargaba un poco, pues eso, de todo lo que era hacer la gestión de prensa con respecto a la municipalidad. De ahí pasa de asistente personal de la propia Katy Barriga. Empiezan a tener una relación mucho más amplia entre ellas e incluso llegó Más también estrecha. a cuidar a su propio hijo. O sea, eran demasiadas las funciones que en un momento dado, o sea, como que tenías que ser para todo y por todo 24/7. Claro. Entonces, claro, ahí hay un dibujo cuanto menos, sí que es cierto que un tanto extraño, porque no es que te contrate a ti para una cosa X, sino que en un momento te contrato y después ya vemos o vamos gestionando en qué lugar se te ubica en la Pero ahí uno podría entrar como en el mundo del derecho laboral y decir quizá ahí hay como un acoso laboral, te fijas, o sea, otras figuras, pero eso tiene, es como harina de otro costal. Yo me quedo como entendiendo que yo pensé que el abogado que defienda a Katy Barriga al decir, oye, existen las transferencias de pagos de la Las cuenta mensualidades personal, de su cuenta. las mensualidades, bueno, eso queda claro que entonces las contrataciones de las cuidadoras fueron de su bolsillo. Pero la existencia de estos contratos no se colige porque si hay liquidaciones de sueldo,
por parte del municipio, municipalidad. más en el fondo también estas transferencias personales de la cuenta de ella a estas mujeres cuidadoras contratadas, en el fondo finalmente va a ser un tema muy documental, Fíjate muy de que pruebas para entender cuál era la figura que se usaba en esos esta es cuatro una casos. práctica que a mí me ha tocado ver en primera persona, que se ocupa mucho en la política, que de contratar a personas que probablemente incluso cumplen la labor por la que fueron contratadas, Claro. pero que adicionalmente tienen que cumplir con otras labores que van en beneficio directo de las personas que están en los puestos de poder, y para conservar el otro trabajo, porque me imagino recibirán una buena paga, deciden hacer estos pitutos, algunas veces remunerados y otras veces no. Desde mi ámbito a mí me tocó ver cómo se contrataban a fotógrafos, a comunicadores audiovisuales, para realizar ciertos trabajos que los cumplían, pero a la vez hacer unas peguitas que tenían que ver directamente con la persona que les Cosas contrató. personales. Cosas personales, que no tenían nada que ver con la institución a la que ellos pertenecían por contrato. Entonces, efectivamente, aquí podía haberse dado el mismo hecho, porque por ahí probablemente estas chicas sí hacían además su pega en la MUNI, pero además Interesante mirar tenían esos que contratos. oficiar como cuidadora en otro horario. O sea, claro, pero ahí ya entramos en la duda. Lo que sí yo le quería preguntar a la Maca, que no me quedó tan claro. En un minuto se dijo que, por ejemplo, malversación de fondo, los collares Swarovski. Eso es que no es un robo, sino que es una malversación de Sí, fondo. que los Porque- recursos se utilizan En para otra cosas cosa. que no son lo que se pensó. O sea, se aprueba un Sí. presupuesto y se utilizan en cosas distintas. En cosas distintas. Bien en sencillo. El caso de la, por ejemplo, de esta sala cuna que hizo Katy atrás, ¿eso es posible que sea una malversación de fondo? Sí, también. Ah, O malversación. es el ambas. mismo delito. O ambas. Sí, O va sea, a ser ese formali- reafirma lo mismo Sí. que el tema de la compra de las joyas Swarovski. Sí, mira, para refrescar la memoria, los delitos por los cuales está siendo investigada es fraude al fisco, apropiación indebida de recursos, ¿no es cierto?, también del municipio, y por falsificación de instrumento público, que era un poco lo que decía Hugo al Estos comienzo. informes, estos balances maquillados. Estos balances, ¿no es cierto?, que aparentemente se habrían, ¿no es cierto?, maquillado. Entonces, vendría a engrosar, ¿no es cierto?, estos hechos nuevos, tanto el tema del pago de estas cuidadoras, como esta utilización de este espacio como una sala cuna exclusiva para su hijo, en la cual se habría decorado o ayornado, ¿no es cierto?, con recursos también públicos del municipio, también vendrían a ser hechos que se suman a estos delitos que ya están. Maca, en general, ¿y cómo has visto la justicia ahora último? Bueno, ayer me tocó ver una noticia que me sangraba los ojos, que era un asesino que iba a salir libre. No sé si vieron la noticia. Sí, un asesino que iba a salir libre. Pero la verdad, por ejemplo, en el tema de los políticos, como que yo nunca he puesto mucho ojo a este tema de malversación de fondos, y eso en general veo farándulas ahora, para ser honesta. Maca, ¿cómo le ves más o menos el camino a Katy Barriga como abogada? Por ejemplo, si a ti te ofrecieran una buena suma por representarle y todo, ¿tomarías el caso viendo que existe alguna arista y alguna posibilidad de salvarse, o simplemente tú ya esto lo ves prácticamente un caso muy perdido y muy complicado? No, mira, a ver, yo tuve la oportunidad de conversar con el abogado de Katy Barriga y conversar sobre el juicio específicamente y entender un poco cuáles son los argumentos de la defensa. Y lo cierto es que el gran argumento que tiene Katy Barriga, y esa es la teoría del caso de la defensa de Katy, es que acá habría deudas históricas que en el fondo se arrastraban de, en el fondo, periodos anteriores de otros alcaldes. Perfecto. Y que finalmente esto siempre había estado presente en el municipio, o sea, era como un desfalco anterior por los otros, en el fondo, alcaldes anteriores. Y ella, en el fondo, si es que, o sea, porque recordemos que la suma que se le están imputando, Es ¿no es cierto?, enorme. es 31.000 millones de pesos. Sí. Es una cifra gigante. Entonces, y lo cierto es que esos 31.000 millones de pesos, el abogado dice que tiene como comprobar, y que es cierto, digamos, desde su teoría del caso, insisto que esto está totalmente en proceso de investigación y por lo tanto aquí no hay ningún culpable, en que se van a poder comprobar que esto era una deuda que se arrastraba de balances anteriores, que jamás durante estos 4 años de alcaldesa de Katy Barriga ella pudo haber hecho este desfalco tan grande, tan abundante, de 31.000 millones, y son pequeñas cosas en el fondo las que hay que ajustar, pero la verdad Pero que Maca, jamás por esa cifra. La señal que nos da la justicia
con los cambios de medidas cautelares, y es, para hacerlo en simple, la entrada y salida de Katy Barriga mientras dure la investigación a la cárcel de mujeres o a su casa domicilio con reclusión domiciliaria. Sí. ¿Qué te dice a ti como abogada? Que yo creo que todos estos casos que son mediáticos, porque seamos sinceros también, o sea, acá hay gente que se porta, o sea, si hay algo que yo quiero decir como en defensa de Katy Barriga, que yo siempre dije, por lo menos hasta ahora, del tema de las cuidadoras y este tema de la sala cuna, que si hay una cosa, yo conozco a Katy Barriga, le tengo aprecio, y la verdad es que me da mucha pena que esté pasando esta situación, lo hablo como mujer, digamos, y lo cierto que a mí, en lo particular, digo, yo creo que Katy Barriga no se llevó la plata para la casa, siempre dije eso. O sea, como no me imagino como con bolsas de dinero, así como Cristina Kirchner en Argentina, llevándose como maletines de plata para su casa. No me imagino eso. Yo me imagino que ella puede haber pecado de ingenuidad, de soberbia, quizá incluso en algún momento, por tener un cargo de poder tan relevante como ser alcaldesa. Y la verdad que cuando uno, vuelvo a tu pregunta, Adri, como decir, en realidad este es un caso súper mediático y uno puede verle millones de aristas. Lo cierto es que yo creo que, a ver, los 31.000 millones, yo creo que ya lo pone un caso de gravedad. O sea, digamos que la cantidad de dinero que está implicado en esta investigación es tan relevante, ¿no es cierto?, para cualquier municipio. Sí. Pero y en cualquier causa, porque además todas estas causas de índole económica, que son en el mundo de las estafas, ¿no es cierto?, que tiene este componente de fraude al fisco, etcétera, la pena asignada al delito dice relación con el monto defraudado. ¿Ya? O sea, mientras más abultado sea el monto, no es lo mismo robarse 5 pesos, una galleta o una gallina, que robarse en teoría o de alguna de estas estafas o estos, en el fondo, tipos de delitos relacionados con la estafa. Todo dice relación principalmente con la cuantía. Entonces, uno dice, bueno, esta cifra es abundante. Ella era una mujer súper conocida, famosa, que además durante su mandato de alcaldesa fue súper polémica, con sus actitudes, o sea, poner los peluches en el consejo, o sea, cuando inauguró una vez un colegio que puso en el fondo como el mural, ¿no es cierto?, su matinal, y en la copa de agua de ESMAPA, que es el agua que abastece Maipú, etcétera. Entonces, la verdad que uno mira un poco su propia gestión, y fue polémica su gestión, o sea, siendo súper como, seamos objetivos aquí, cuando finalmente interviene la justicia por la denuncia que hace el actual alcalde de Maipú, por estas platas, ¿no es cierto?, que faltarían, o por esta malversación, la mala utilización de los caudales públicos, etcétera. Claro, da que para que la opinión pública en el fondo intervenga y diga, etcétera. Y yo creo que a pesar de que los jueces tratan de ser objetivos, ¿no es cierto?, finalmente esta presión mediática hace que se permee también en las decisiones. Entonces, yo creo que hay algo de eso también. O sea, esto no está dicho por mí, esto estoy replicando cosas, estudiar, digamos. Sí, o otros sea, abogados han venido al estudio y también nos han comentado también que los jueces efectivamente son personas, leen la prensa. Y es más, o sea, pensemos en la fecha que ella cambia, ¿no es cierto?, este arresto, esta reclusión domiciliaria que nos cuenta Mario, y cae en prisión preventiva. Fue cuando ella empieza a hacer su tema de las fotos íntimas, ¿no es cierto?, en la plataforma. Entonces, creo que ahí el tema, ella también se comporta de una manera polémica en ese momento. Quizás... Yo creo que tú has dado con una palabra clave, porque obviamente no vamos a ocupar términos que tengan que ver netamente con el resultado del juicio. Yo descartaría así, y a mí me tiene un poquito aburrido ya que digamos que es ingenua Katy Barriga, porque pareciera que habláramos de la Hello Kitty. Y yo creo que ingenuidad no tiene nada. Soberbia sí me parece un calificativo, caprichosa por ahí, quizás en cuanto a comportamientos que vimos públicos de Katy Barriga, pero ingenua no. ¿Por qué? Porque las denuncias que se han hecho públicas de no 1, 2 ni 3, sino que decenas de funcionarios, es que a Katy Barriga se le habrían entregado los informes de la situación financiera a la que se estaba encontrando la municipalidad. Y ella habría hecho caso omiso, por soberbia o por capricho, desconocido. No, ¿te puedo decir algo? Pero no porque... Hugo, te puedo entregar el punto de respecto a la ingenuidad. Yo creo que yo voy un poquito antes. Y te lo digo porque yo fui candidata a la Convención Constituyente y sé cómo los partidos políticos muchas veces
reclutan personas, ¿no es cierto?, del mundo de la televisión, del espectáculo, etcétera, porque son personas reconocidas, que tienen alcance, que tienen conocimiento y que finalmente son muy interesantes para postular a un cargo público de elección popular. Y dentro de esa lógica, yo creo que a ella le embolinaron la perdiz. Ah, pero en ese minuto. En el minuto en que ella es captada como candidata. Sí, es captada como candidata y le dicen nosotros, no, pero yo no, ponte que ella haya dicho íntimamente, pero yo no tengo dedos para el piano. Claro. Porque puede haber dicho, Sí, yo vengo obvio. a la televisión, no tengo dedos para el piano, ¿cómo voy a ser alcaldesa? Que haya hecho esa reflexión, probablemente la hizo. Y entonces se diga, ya, pero no te preocupes, ese partido Pones la cara político. y ahí Oye, está si un grupo de nosotros, gente que- si sales, nosotros te vamos a apoyar en la campaña, te vamos a apoyar, ¿no es cierto?, después en tu gestión, no te preocupes, vamos a estar detrás tuyo, si tenéis cualquier duda, etcétera, te vamos a apoyar, ya. Pésimo negocio, porque muy probablemente lo que pasó con ese partido político es que quizás vuelta no la la chaqueta y apoyó, chao. o ya estando en el cargo se olvidó, Pero ¿tú lo etcétera. sentías así, Maca? Que quedó un poco a la deriva Katy Barriga con este tremendo que yo buque que es siento- administrar una municipalidad. Fíjate que Porque yo siento un poco que Luis quedó a la Japán nos deriva. contó, Maca, que algo Pues que a mí es me tu llamó teoría harto la desde el atención, minuto uno. que habían 5 funcionarios de la municipalidad que tenían la firma de Katy Barriga. Ah, ya, eso yo no lo sabía. Ella delegó la firma a 5 personas de la municipalidad. Ya, es que ahí viene como su falta de no sé, de quizás rigor o de de rigor criterio o de o tal. No, es que lo Sí. peor Pero es es que que además- según Luis Capaz eso era normal, decía que todos los alcaldes delegaban la firma, o sea, si uno sale como alcalde, yo delego a 5 Sí, personas. Pero a ver, es que ahí insisto, viene el pero- tema. pero- Pero me tendrán raro. que informar de la manera que, porque es mi firma en un momento dado. Entonces, Sí, es como dice que, que es raro. oye, Katy, hay que hacer esto tal cual, le vamos a firmar aquí. De todas formas, a mí el origen de todo y parte de la defensa, como tú bien decías, es como que cuando ella llegó a la alcaldía ya había un pozo importante de... Sí. ¿Cómo no se le ocurrió? Porque yo a mí mañana me toca la administración de mi edificio, me van a Obvio. pasar los libros y lo primero quiero es un ajuste de cuentas. O sea, es hacer efectivamente un balance, que se haga un catastro de lo que hay, lo que no hay, ¿Qué lo fue que lo está que hizo el pagado, lo alcalde que no, Bodanovich qué es lo con la que hizo gestión y de por ella? eso Exacto. descubrió. Entonces, Exacto. ¿cómo tan... Perdonen la palabra, pava, es la que la tenía en la boca, cómo tan pava de llegar a un sitio donde además ha habido otros alcaldes que a saber No, si es incluso que- si eran de su mismo Pero sello ¿cómo? político y no decir, quiero que hagamos Yo aquí una entiendo- ajuste. Perdón, Usted primera tiene tal- reunión del Consejo, Manu, yo digo, Y saco ver- un balance y digo, a ver, este es nuestro escenario, estamos con un desfalco de estas proporciones. Y así se hubiese quitado Y- parte, y supuestamente así- parte del problema. O sea, de partida queda en un acta de un consejo municipal. O sea, a ver, es que esto no es llegar y jugar al Metrópoli. Por eso mismo O sea, digo que- falta quizás probablemente de rigor, y ahí hay un punto que creo que Hugo quizás tiene razón en hacer este doble clic y decir, quizás faltó el rigor de decir, me tomo en serio, muy en serio, en el fondo ser autoridad en un municipio, cualquiera que sea, grande o chico, da lo mismo, porque yo me debo a la gente que voy a representar para hacer la gestión de la mejor manera posible. Y si arrastro una mala gestión, y eso se va a ver en un balance, los números, etcétera, o en los contratos, en otros municipios, contratos de sobresueldo que el INMATEI en Claro. Providencia eliminó, ¿no es cierto? Que habían unas horas extra fantasmas que se pagaban en el Como en fondo Viña del Mar, recursos. que pasó un Acá poco lo también, mismo. en este caso. Entonces, claro, en el fondo, todas las irregularidades, si yo soy una persona proba, soy una persona que quiero hacer bien mi gestión y tengo rectitud en hacerlo, voy a mirar, ¿no es cierto?, todo y voy a hacer un diagnóstico de cómo está el municipio y en el primer consejo que tenga la oportunidad de presentar esto y decir, este es nuestro escenario, partimos de aquí para adelante, qué queremos arreglar, cómo lo vamos a hacer, etcétera. Yo creo que ella se hubiera quitado muchas responsabilidades encima. Pero sucede Maca- que en el camino, perdón, Mario, en el camino, en los años que vinieron después en su gestión, según lo que dicen algunos funcionarios, sí se acercaban a Katy Barriga a decirle, alcaldesa, no podemos hacer el Maipelusa porque no hay plata. Ah, Hasta Y- ahí empezó el juego, claro. Claro, lo estoy parafraseando porque no tengo el detalle de cómo fue esa conversación, pero ella decía, me da lo mismo. Que sacar Claro, perdón, de Saquen aquí plata o de del otro acá, lado. de allá, Ya. dejen de construir esto, pero el show me lo hacen igual. ¿Y qué pasaba incluso con esa gente que le decía, bueno, aquí está el informe para que usted tenga en consideración de que estamos con saldo negativo? Casualmente las personas salían de los cargos en los que Perdón. estaban. Luis Japaz dijo que él había renunciado a la municipalidad
cuando se hizo el matinal. Exacto, porque le dijo que no era compatible con el funcionamiento de la copa de agua. Y ella como dijo, me alcaldesa. da lo mismo, nos quedaremos sin agua Ujú. durante el rato que dura el matinal. Espérate, hubo cortes, pues. Hubo cortes de agua. de agua. Entonces, a mí me parece... No, esa estamos parte yo hablando no de la sabía. Estamos Sí. hablando de que si la defensa, además, Maca, lo que plantea es que cuando asume Katy Barriga, el déficit económico ya estaba y venía de Ya estaba. administraciones anteriores. Sí, era una deuda de arrastre. Uno lo que se espera, Maca, es lo que hizo Tomás Bodanovich, que es decir, a ver, aquí algo me huele mal, yo creo que aquí va a haber... Entonces, cuando asumo, lo que hago es rayar la cancha de cuánta plata hay, positiva, negativa, deuda, saldo a favor, etcétera, porque finalmente va a ser responsabilidad mía. Entonces, también yo creo que uno incurre en una falta de no haber hecho esa auditoría Es que Sin al duda. eso es lo que hay que momento hacer. de Pero eso es lo que hay que hacer. recibir es Vítor y su antecesor, Sí. de cómo fue la administración del alcalde Vítor en su momento. Exacto. Entonces, Pero eso porque ahí se es donde está hizo. chuteando la responsabilidad. Eso- Está diciendo eso- aquí la plata viene perdida desde la época Pero de yo Vítor. creo que eso La está... Katy me dijo que eso se hizo. Sí. Sí, eso ya se había hecho. Lo que pasa es que no fue público como lo de ella. Pero, por ejemplo, ella me comentaba acá, y lo estoy buscando, de la señora Giovanna Nogales, que hablaba de maltrato. Ella fue destituida por mi gestión, por realización de horas extras fantasma. Después de un sumario, todo esto ratificado por Contraloría. Contraloría desestimó sus apelaciones y me ordenó como alcaldesa destituirla. Lamentablemente en TV nadie sabe a quién están entrevistando. Entonces, siempre la Katy me dice, toda esta gente que ha salido hablando mal de mí, toda esta gente que dice cosas, yo tengo los respaldos pertinentes para mostrártelas, para decirte que Bien. finalmente estaban con horas extras, que le inventan calumnias, que hay gente que salió resentida de la municipalidad. Y este caballero Luis Japaz yo lo veo sumamente resentido. O sea, una opinión personal mía, pero tenía un resentimiento en contra de Katy Barriga que yo no lo podía entender. Yo no lo entendí Ah, nunca. mira, Unas le veces como pagaban que le un quería sueldo, como con el mira, alma y a pero- los 2 minutos, no sé. Entonces, me yo da no, la no he tenido sensación- la oportunidad de conocerlo. Ahí sentadito. Mejor que no tengas la oportunidad, Maca, porque la verdad es que no te pierdes de nada. O sea, al caballero le pagaban un sueldo de 5 millones de pesos y por lo que él me comentaba y por lo que él comentó acá, era para el fondo para escuchar las cosas personales de la Katy. Yo dije, pero por Dios, Pero ¿y tú era no veías? psicólogo. Y tú no, y de psicólogo casi. Pero ¿y tú no veías lo que ella hacía? No, él no había visto delegación de firmas y varias situaciones más bien puntuales. Entonces, todas estas cosas que salen, gente que dice que había una hora fantasma, pucha, si la Katy cuando descubrió a esta persona que estaba con hora fantasma, la denunció. Exacto. Y se fue. Entonces tengo un antecedente de una Katy Barriga haciendo las cosas bien como hay que hacerlas. Entonces a mí todo me genera un halo de Duda. misterio. Sí, pero por el Ahora, otro lado Siempre. también, Sí. Adriana, hay que ver que se han Sí. filtrado Sí, audios que por- están en la claro, eso carpeta, es distinto. conversaciones que son efectivamente las de saca de aquí, saca de allá, ¿cuánto tenemos aquí? Te dije que esto no es de esto aquí, esto allá, este pago así de esta manera. O sea, cosas que cuanto menos son extrañas porque no Sí. siguen como un cauce normal. Yo no sé si es... Tampoco me vale eso de que no, es que en todas las municipalidades pasa. No, es que no tiene que pasar. No, no tiene que pasar. O sea, no listo. puedes decir que como la de al lado pasa, yo también lo hago. Porque Más Ahora- que total, mucho, ahora- consuelo de tonto. no, pero Consuelo no tonto. es así, Maca. porque es el dinero de todos. Sí, ahora, ¿sabes Entonces- qué? ¿Sabes qué me pasa a mí igual? A propósito de lo que dice la Adri, creo que en realidad, sin duda que se abren varias aristas, ¿no es cierto? Insisto, los casos que son públicos, de relevancia pública, que investiga la justicia, se prestan para que aparezcan, ¿no es cierto?, personas diciendo cosas, dimes, diretes, que lo hizo bien acá, que lo hizo mal acá, etcétera. Y por eso que lo que quiero destacar es la importancia de que la justicia haga bien su trabajo, lo más criteriosa y objetivamente posible, lo más imparcialmente posible también, para que conozcamos la verdad y conozcamos en el fondo en este juicio, que es totalmente público, porque hemos visto hasta Katy Barriga dentro de la cárcel de San Miguel, o sea, la hemos visto, ella misma se encargó en un momento de subir un video con los llantos de su hijo, que Tremendo. era tremendo, que a mí me dio mucha Sí. pena y mucha impotencia también. Sí. O sea, más allá de todo, porque un niño es un niño, Sí. entonces uno dice... Ha tenido tantas aristas este caso, muy tristes, por cierto. Entonces uno dice, ojalá que la justicia haga bien su trabajo lo más objetivamente posible, que podamos saber y conocer realmente cuál es la verdad, qué fue lo que hizo Katy Barriga, si hay efectivamente todos estos delitos que se le imputan, cuáles son los hechos que lo constituyen, ¿no es cierto? Porque uno puede hablar de su gestión, uno puede decir, oye, pero hizo la auditoría, no la hizo, presentó los antecedentes, no los miró, le faltó rigor. O sea, uno puede